Queridos amigos, episodio número 18, Joel, de ida y vuelta. ¿Cómo estás? Bien, ¿te imaginaste, Neomar, cuando empezamos ida y vuelta que llegaríamos tan lejos? No me lo imaginé, no hemos fallado ningún episodio, o sea, tenemos No. 18 semanas consecutivas haciendo este programa para ustedes. Y sí, fíjate que esto es como un reto, ¿no? Porque todas las semanas, más allá de que haya o no haya tema, fíjate lo duro que es construir un tema todas las semanas o dos, porque son dos programas que hacemos nosotros. Más allá de eso, también está el asunto de que el número, o sea, ponerle número a los episodios se convierte como en un reto, porque tú vas viendo 18, 19, 30, 40, 50. Entonces tú dices, y cuando lo haces sin interrupciones, tú dices, tengo 40 semanas hablando ininterrumpidamente, o sea, no he fallado ningún día. Que me pasó recién con Fin de Político. Fin de Político ya pasó 50. Entonces, Ajá. y cumplió su primer año. Creo que, de hecho, cumplió el primer año la semana pasada y ni cuenta me di porque no teníamos un tema con los números que decíamos era el 51, no es el 52, y era el 52, o sea que ya cumplió su primer año porque nunca hemos interrumpido un episodio. Y bueno, dije, oye, tengo un año hablando con Daniel todas las semanas y no, No, bueno, bueno, con Daniel hablas todos los días. todos los días tengo 7 años, ¿no? En la radio, pero ahí tengo un año hablando todas las semanas en los fines de semana, ¿no? O sea que hasta los fines de semana. Increíble el poder de paciencia que tengo, ¿no? Eso es verdad, sí. Sí, Pero sí. bueno, Joel, episodio 18 hablando de números, hablando de tiempo, porque el tiempo pasa y pasa sin misericordia alguna. Maduro ha decidido que en Venezuela, independientemente de que se ha dicho que Venezuela tiene apenas 400, creo que eran 28, hasta el último reporte cuando estamos grabando esto, contagios de COVID-19, y que apenas hay 10 muertos por el tema de la pandemia, frente a casos como, bueno, yo estaba revisando en estos días, Perú tiene más de 70.000 casos, Ecuador tiene más de 30.000, Colombia tiene más de 12.000, Costa Rica creo que ya llegó a los casi 1.000, Joel. Costa Rica está por los 800. Ajá, está cercano a los 900, más bien para ser Sí, exacto. Bueno, países como Argentina tienen 6.500, pero en general tú ves que América Latina, toda, Cuba tiene mil sí. ochocientos rebasó a Venezuela. Uno dice, ¿y cómo Maduro entonces, si tiene 400 nada más, ya ha dicho que hay que extender la cuarentena porque todavía hay que seguir extremando las precauciones? Bueno, y entonces empiezan todas las interpretaciones, Joel, Sí. desde que los números no son, es decir, que como ha dicho, la academia acá de las ciencias duras, que es matemática, física, química, todo eso, hay una academia acá en Venezuela que ha dicho que tiene la sospecha de que lo que ocurre en Venezuela es que como no hay pruebas de Ujú. estas que se hacen diariamente, que en Alemania, por ejemplo, se puso de moda hacerlas masivamente, y por eso es que de moda es quizá un término muy alegre, pero que la política pública del gobierno de la Merkel fue hacer muchas pruebas de estas para descartar, o sea, porque ellos preferían cantidad para descartar en vez de estar restringiendo más a la gente. Lo que hacían era que todo el mundo se le hacía la prueba y así iban descartando rápidamente. Bueno, en Venezuela no. En Venezuela lo que piensa la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales es que como no hay pruebas, no se sabe cuál es realmente el registro de personas infectadas que hay. Como no se sabe cuál es el registro, realmente lo que hay es un subregistro de todos estos casos, y que en la curva, lo que llaman la curva de la pandemia, la curva de crecimiento de la pandemia, no se ha expresado en Venezuela porque está retrasada y que empezaría en junio hasta septiembre. Y ellos están hablando de hasta 1.000 casos diarios. Ojalá que ese escenario no llegue, pero esa es la primera hipótesis de que la información no es, o sea, de que Maduro está mintiendo, y quizás ni siquiera está mintiendo porque él quiera mentir, sino que es que en realidad ni el régimen tiene números, porque como te digo, hay subregistro. La segunda hipótesis, Joel, es que Maduro, más allá de que sí, estos sean los números, está prolongando la cuarentena porque para empezar no hay gasolina. En Venezuela tú has visto y lo has Sí. compartido en tus redes sociales un video de un youtuber llamado Fogomix, Fogonix, sí. Fogonix, que echa más o menos el cuento de algunas bombas de Caracas, de gasolina, y en Caracas no se ha visto la gasolina. Joder, esto está cada día peor. Están llegando a vender, y él lo refleja allí, un litro de gasolina está en $3 el litro. Entonces, bueno, ni en Estados Unidos en sus mejores momentos, o sea, en los mejores Es la momentos de la gasolina bomba más cara del mundo. del mundo, después de que teníamos la más barata del mundo también. Entonces, eso Yo es me Venezuela. acuerdo de eso.
Me Eso acuerdo, es, una de las imágenes que yo tengo más claras de Venezuela, pero como si hubiera sido ayer, era Patricia Yaniot, que ella cuando estaba en CNN viajaba mucho a Venezuela. Me ujú. acuerdo, pero así claramente el ejemplo que ella ponía. En Venezuela es más cara una botella con agua, y tenía aquí la botella, que llenar el tanque de gasolina. Y eso a mí se me quedó aquí grabado siempre. O sea, es algo que yo lo he recordado toda la vida. E imagínate ahora, o sea, un litro de gasolina, $3. Es inimaginable. Bueno, Es un escándalo. y lo que es inimaginable es que haya gente que lo pague, y la hay. O sea que en Venezuela, ese es la otra, el otro filón de esta película llamada Venezuela, hay gente que tiene tanto poder adquisitivo en medio de toda esta penuria que pueden llegar a pagar, porque estamos hablando de que si un litro vale $3, un tanque llega a costar completo, son por lo menos 40 litros, son $120. Un carro pequeño, 40 litros. Hay Sí. camionetas que cargan y carros grandes que cargan hasta 60 y hasta 80, incluso creo que hay carros que cargan más de 80 litros de gasolina. Vos tenés varias semanas sin gasolina, ¿no? Sí, bueno, y yo además no, todavía tengo mi carro está malo, pero mi Cierto. carro lleva como es un carro más o menos grande, entonces lleva como 40 y tantos, casi 50 litros de gasolina. O sea, si yo tuviese que echar gasolina, tendría que tener algo así como $140 en estos momentos para llenar el tanque, de Y acuerdo a este número. Yo creo que yo lo hubiese parado, joven. Bueno, no creo, estoy seguro, lo hubiese parado. Yo no pago $120 por un tanque de gasolina. Y más en un proceso de cuarentena, que eso es lo más extraño. Yo entiendo a la gente que tiene que tener gasolina guardada para una emergencia, porque siempre puede aparecer una emergencia médica o que tengas que salir a comprar algo, pero yo no entiendo porque además salgo y veo las colas, pero infinitesimales de gente, o sea, una cosa que no ves la cantidad de gente que hay en una, pero si estamos en una cuarentena. Pero bueno, repito, esto es Venezuela, joven. Disculpa la larga introducción, disculpa no, el no. desahogo, pero en tu país, ¿cómo está el tema para hacer comparativas con América Latina? ¿Cómo está el tema de, ya después de 2 meses de que haya estallado el virus chino y su contagio a nivel mundial? ¿Qué está diciendo tu presidente Alvarado sobre el tema de la cuarentena? ¿Se ha relajado? ¿Cómo está eso? Sí, ya aquí está mucho más relajada, la verdad, porque la curva de contagios va en franca caída. Entonces, hoy, por ejemplo, la Iglesia Católica decidió que va a cancelar la romería de este año, que es la peregrinación esta que hacen 2 millones de personas, que es como el 40% de la población del país. La hacemos todos los años a la Virgen de los Ángeles. Eso va a quedar cancelado este año como medida de precaución. Sin embargo, en el punto actual en el que estamos, creo que ya son más los casos recuperados que los casos activos, lo cual es, bueno, es dentro de todo una buena noticia. Me parece que de los casos activos hay como 300 del total, que son como 800. Entonces, ahí va bastante bien. Ahora, obviamente, cambia la dinámica social un poco porque durante meses se vino diciendo que no hacía falta la mascarilla. Ha habido un cambio de posturas ahí a nivel internacional también, porque primero decían que no servía, que no era útil, que solo para los enfermos, luego decían, no, ahora sí úsenla todas. Todos en Costa Rica se mantuvo por mucho tiempo decir la mascarilla no es efectiva. Y ayer el ministro ya estaba explicando que todo el mundo va a tener que usar mascarilla cuando salga a la calle, que tenemos que ir en algo que llaman burbujas sociales, que nadie entendía. Todo el mundo dijo, ¿qué es eso de burbujas sociales? Bueno, se trata, por ejemplo, mi casa es una burbuja social, ¿no? Entonces, si yo salgo a la calle con gente de mi casa, entonces yo puedo estar con ellos, pero no puedo acercarme a gente sabes, que están fuera de esa burbuja. Ese es el concepto que estamos manejando ahora, como para ir reintegrándonos a la vida social poco a poco, pero por ejemplo, a mis abuelas yo sigo sin poder verlas, pero por una decisión, bueno, en realidad creo que nadie está viendo a los abuelos, o sea, ellos sí siguen como aislados por prudencia. Sí, o sea que la burbuja es que tú puedes sostener contacto con tu familia, pero no con otra familia. Entonces dicen, no hay riesgo porque, bueno, Sí. ya ha pasado, tiene sentido, ya ha pasado un mes, Ajá. mes y medio, 2 meses, y si no te has contagiado estando solamente con tu entorno, ya no te vas a contagiar. Entonces lo que ocurre es que lo que quiere, supongo yo, esta medida es que tú no te expongas ni a ti ni a tu familia cuando te pongas en contacto con un entorno que es distinto, que es otra familia. Pero bueno, Ajá. está bien, es un relajo de alguna manera de la cuarentena estricta, ¿no? Creo yo. Sí, hay cosas que siguen cerradas. Bueno, por ejemplo, los gimnasios y creo que las peluquerías también.
se puede ir, pero hay que hacer una cita previa y pueden estar hasta un 25% de su capacidad. O sea, todavía estamos en contingencia. En los supermercados solo se puede estar la mitad de la capacidad, entonces hay que hacer filas con bastante distancia entre las personas. Pero fíjate que incluso a eso, ¿no? Ya como que uno se está acostumbrando. A mí incluso me gusta el hecho de ir a un supermercado y que no esté abarrotado de gente, uno nada más espera un poco y conforme sale va entrando. Es un orden de cosas que a mí, honestamente, en cuanto a eso, a la distancia de la gente, que no tiene que estar todo el mundo pegado, me gusta. Pero obviamente, bueno, llegará el punto en el que ya todo esto pase y habrá que ver cómo va a ser el mundo después. Ese es un debate que yo tengo, porque mucha gente piensa que el mundo va a ser distinto después de la pandemia. Como yo te lo he dicho, yo no estoy tan convencido de ello, pero bueno, habrá que esperar. Sí, esa es la reflexión sigue siendo desde el principio y ahora sigue, hay mucha gente reflexionando sobre eso. De hecho, he leído una larga entrevista, un largo reportaje de tres venezolanos, Eric del Búfalo, que tú lo debes conocer, Daniel Esparza, que es otro filósofo, y un amigo mío, tú lo conociste, a Joaquín Ortega, que Sí, además es mitad venezolano y mitad costarricense. sí, Les preguntaron sobre el mundo después, entonces es muy, de hecho voy a ver si consigo el link y lo dejo aquí abajo porque es larguísimo, o sea, ponerme yo a desarrollar todos los planteamientos, una entrevista de estos tres personajes larguísima y ellos hacen reflexiones sobre cómo cambia el modo de pensar y todo, si va a cambiar realmente o no. Está bien interesante, se los voy a dejar aquí en el link de la descripción. Joel, pero nosotros hace 2 capítulos, en el episodio 16 de la ida y vuelta, en una de las partes que estábamos conversando allí en ese capítulo, recuerdo que hablábamos de que Maduro estaba como en un modo de preparación para la tormenta. De hecho, creo que así sí. se tituló la ida que hicimos de ese capítulo. Y yo mantengo eso, Joel. Esta prórroga de la cuarentena me da esa impresión, porque aquí hay problemas que tú, y aquí vamos a lo que tú acabas de plantear, que es el mundo después. Yo no sé el mundo, pero la Venezuela después de la pandemia tiene como principal problema, por ejemplo, a ese tema de la gasolina. O sea, aquí se dijo mucho que un empresario chavista, oportunista, como es el señor Wilmer Ruperti desde hace mucho tiempo, porque desde el año 2002 él está metido en negocio con el régimen, quizás incluso antes, estaba en un proyecto para traer gasolina con un buque. Los últimos venían de México hacia Venezuela y que eso iba a remediar la crisis que había en la gasolina en Venezuela. Pero, mira, lo que yo he visto después de que salió esa información, que salió hace más de 15 días, 3 semanas, o es que el buque no llegó o es que el buque no alcanzó de la gasolina. Hay gente que decía, no, con eso se palea el asunto por lo menos por un mes. Mira, Sí. las colas están de mal en peor. A los militares les han dado una oportunidad de negocio tremenda porque los que manejan las bombas de gasolina son los militares y los policías, pero generalmente los militares. Y bueno, cuando tú tienes que repartir un recurso que es tan escaso en estos momentos como el combustible, infinitamente las oportunidades de negocio se disparan. Entonces, en ese sentido, hay un problema a resolver allí. Que bueno, ya yo estoy cansado de decirlo, yo creo que lo que viene es el aumento de la gasolina, Sí. eso lo van a tratar de resolver así. Pero después de todo esto, bueno, siguen muchos problemas porque el país sigue adelante, con operación Gedeón o sin operación Gedeón, con Guaidó o sin Guaidó, con G4 o sin G4. Y frente a eso, yo creo que esas son amenazas que aunque no pueden aparecer por ebullición o por combustión espontánea para amenazar a Maduro, le representan problemas. Y frente a eso, yo creo que esas amenazas siguen allí, joven. Yo no sé cómo tú ves a Maduro después de esto. Bueno, yo lo veo preparando un escenario electoral, porque las elecciones parlamentarias tienen que suceder según la Constitución, y ahí es donde vamos a entrar en una dinámica política que se ha dejado abandonada en este tiempo, ¿no? Porque pasó el coronavirus, entonces ya, Neomar, nosotros tuvimos como 3 semanas, me parece, de verdad no sabíamos de qué hablar porque Guaidó ya no era tema. O sea, no estaba ocurriendo nada con él, lo que ocurría era con respecto a la cuarentena, así que nos llevaba a hablar del régimen. Pero bueno, eventualmente yo creo que la dinámica que había antes de que todo esto ocurriera, que era esta en la que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo estaban listos para ir, queda como estaba. Y entonces Guaidó tendrá que replantear sus alianzas políticas. No sé cuándo van a ocurrir las elecciones, pero sí veo que esta parte de la política va a ser importante.
según escuché decir a Anito Pérez Osuna en un programa en Agárrate, ella sabe de una reunión que hubo del G4 y dijo que de algunos otros partidos más, no sé si, no le he preguntado, pero tampoco sé, o sea, no sé si me diría cuáles son los partidos adicionales al G4 que estuvieron en esa reunión. Ella decía que Leopoldo López afirmaba que la Asamblea Nacional actual era la que iba a seguir teniendo reconocimiento internacional, aún si se llevaran a cabo unas elecciones con Maduro en el poder que dieran como resultado otra asamblea. Según el relato de Nitu, Henry Ramos Ayub habría explotado en esta reunión diciendo que ese planteamiento era ilegal e inconstitucional y que ellos iban a ir a elecciones para escoger una nueva Asamblea Nacional. Entonces, Acción Democrática, como hemos dicho, sigue con la intención de ir a las elecciones y habría un punto de inflexión en este G4 en el cual Leopoldo López, Voluntad Popular, una parte de Primero Justicia no querrían ir. Un Nuevo Tiempo, fíjate que está muy callado, ni siquiera con la Operación Gedeón han aparecido, la verdad es que están en absoluto silencio, pero es de suponer que adoptaran una postura similar a la de Acción Democrática. Entonces, yo creo que obviamente la dinámica social se impondrá por encima de la dinámica política y habrá crisis sin duda alguna por la falta de combustible, lo que ello significa que es escasez de alimentos, que además se ve agudizada por el control de precios. Entonces, eso es un hecho. A eso se está enfrentando la sociedad actualmente, se enfrentará después de la cuarentena, porque no hay manera de que lo que no entra ahora entre después. Mientras Maduro esté en el poder, las sanciones van a seguir como están y el bloqueo seguirá como está. Bloqueo no, pero las sanciones. Y entonces, a ver, Maduro es inviable para un país. Maduro no tiene sentido que siga ahí en el poder, y entonces el punto al que quiere llegar la oposición es un punto en el cual el chavismo se dé cuenta de que esto es así y terminen por entregarlo para crear condiciones para un nuevo proceso político que permita la entrada de lo que se necesita para enfrentar esta crisis. Si eso va a ocurrir o no, yo no estoy seguro, pero insisto en la parte de política, Neomar, porque es algo que está muy olvidado. Casi nadie habla de las elecciones parlamentarias, pero yo quiero que sigamos recordando que eso es algo que tendrá que ocurrir. No, tiene pleno sentido, Joel. Donde yo no tengo mucha claridad es cuándo se van a realizar. Yo creo que lo que ocurre es que se van a postergar, quizás hacia el final del año, aunque está difícil, porque fíjate que ya estamos a mitad casi del año y se dice que para preparar la elección, por lo menos, bueno, se dice que 3 meses, pero son 6 meses más o menos para preparar una elección. Entonces, estaríamos hablando de un escenario que puede ser hacia finales de año y de elección, ojo, estamos hablando en el sentido meramente nominal, porque una elección no es eso que quiere montar el chavismo, pero lo que ellos llaman elecciones. Pues, esto que ellos quieren montar lleva por lo menos 3 a 6 meses. Entonces, y además no han nombrado el nuevo CNE. Entonces, bueno, de hecho entiendo que Maduro dijo en una de las declaraciones de la semana pasada que apenas se salga de esto, o que incluso antes de salir de esto, ya se va a proceder a renovar el CNE, lo que ellos quieren renovar, ¿no? Pero sí, yo creo que ese plan sigue su marcha, porque es el plan de Maduro para estabilizarse dentro de una situación donde él no tiene estabilidad, porque el país real, el país de la economía, el país de la sociedad venezolana, es un país absolutamente depauperado. Entonces, ¿qué hace Maduro? Maduro dice, bueno, a mí no me importa eso, yo me lo paso por encima y yo lo que tengo es que lograr que políticamente, a través de la fuerza y la coerción, mi estabilidad de gobierno sea una realidad. Es decir, que yo mande así sea sobre una ruina. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que se ha postergado, pero el plan sigue allí. ¿Y cuál es la estrategia? O mejor dicho, la táctica, porque una estrategia es una cosa de largo plazo. La táctica inmediata que va a utilizar Maduro para eso, la táctica inmediata está vinculada con los resultados de la operación Gedeón, Joel. La táctica inmediata es que Maduro va a utilizar el resultado de la operación Gedeón, que todos sabemos ya más o menos cuál fue, aunque hay muchas dudas, que seguro que ni siquiera de aquí a un año vamos a conocer sobre los orígenes, el desarrollo y las conclusiones de dicha operación. Y lo que él va a decir es, eso pasó, quiénes son los que están a favor y quiénes son los que están en contra. Y va a poner a la oposición a repeler todos los resultados de la operación, a decir que eso es una vía fracasada, a decir que el golpismo no tiene sentido y que bueno, como aquí todo es por efecto rebote, aquí lo que procede es meterse dentro de la agenda electoral, porque no hay otra, o sea, porque el único espacio de lucha contra el régimen es
mal que bien, aceptarle unas condiciones para ir a unas elecciones, entre comillas, y en ese sentido, lo que tú tienes a la vuelta de la esquina es esa supuesta elección parlamentaria en la que como corderitos al matadero van a tener que ir. Entonces, había gente dentro de la oposición que ya incluso sin que pasara todo esto, ya tenía la clara idea, determinada idea de ir a eso, porque bueno, a ellos les gusta, porque le sacan rédito a eso, económico, político, lo que sea, les gusta eso, son masoquistas. Pero había otros que no estaban de acuerdo con eso. ¿Qué está tratando de hacer Maduro? Obligar a que la mayor cantidad de factores posibles se embarquen en esta idea, porque les está poniendo, como te digo, el espejo enfrente y les dice, ah, ustedes son entonces golpistas, no son golpistas, métanse en la vía electoral. Entonces, lamentablemente, porque es como un callejón sin salida, Joel, es un callejón difícil de sondear, es un callejón difícil de transitar. Pero eso es lo que yo creo que es como un plan de largo aliento que tiene el chavismo en lo inmediato. Eso es lo que ellos han determinado que van a hacer en términos políticos después de que termine la cuarentena. Se nos acabó la ida, Joel. Bueno, pero entonces veámonos en la vuelta, donde, bueno, al momento que estamos hablando no tengo muy claro de qué vamos a conversar, pero creo que tenemos un tema pendiente con JJ Rendón, porque la semana pasada, cuando grabamos el programa el miércoles, ese día en la noche, bueno, esa noche, él salió a dar la entrevista a Fernando del Rincón, que no pudimos analizar, entonces hay que meter unos cuantos elementos a lo que ocurrió con la Operación Gedeón para, espero de corazón, dar por concluido el tema. Entonces nos vemos en la vuelta de este programa. El enlace está aquí abajo. Acá abajo les queda el enlace. Nosotros nos vemos en la vuelta. Hasta la próxima.